Anteriores hemos estudiado lo que son las fracciones y cómo se representan. Hoy continuaremos su estudio aprendiendo a compararlas. En primer lugar, compararemos las fracciones con la unidad y a continuación compararemos fracciones entre sí cuando tienen alguno de sus términos iguales y cuando tienen sus términos distintos. En el primer apartado vamos a comparar fracciones respecto a la unidad. Las fracciones, comparándolas con la unidad, podrán ser mayores, menores o iguales a ella. Lo expresaremos, como tú ya sabes, con los signos que expresan mayor que, menor que o igual a. Observa este círculo. Vamos a tomarlo como unidad. Esta unidad la dividimos en dos partes iguales. Cada una de las dos partes es un medio de la unidad círculo. Un medio es menor que la unidad. Recuerda que este signo indica menor que. Si dividimos ahora el círculo en tres partes iguales, cada parte es un tercio de la unidad. Como puedes ver, un tercio es menor que la unidad. ¿Y si tomo 2/3? ¿Será mayor o menor que la unidad? En efecto, 2/3 es también menor que la unidad, ya que el círculo tomado como unidad lo habíamos dividido en tres partes iguales y hemos tomado solo 2. Tomamos como unidad el rectángulo. Si lo dividimos en 4 partes iguales, cada parte será 1/4. 1/4 es mayor o menor que la unidad. Será menor y escribiremos 1/4 es menor que la unidad. ¿Y si tomamos 2/4? ¿Será mayor o menor que la unidad? Será menor y escribiremos 2/4 del rectángulo es menor que todo el rectángulo que hemos elegido como unidad. Pintemos ahora las 3/4 partes del rectángulo. 3/4 será mayor o menor que la unidad. Será menor y escribiremos 3/4 es menor que la unidad. Es decir, con las 3/4 partes del rectángulo no llegamos a formar toda la unidad completa. La unidad es ahora otra vez el círculo y lo hemos dividido en 8 partes iguales. Coloreamos 5 de las 8 partes. La fracción que representa la parte coloreada es 5/8. Si la unidad es todo el círculo, los 5/8 es mayor o menor que la unidad. Es menor y su escritura será
5/8 es menor que la unidad. En todos estos casos hemos visto que las fracciones 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 3/4 y 5/8 eran menores que la unidad. En todas ellas los numeradores eran menores que sus denominadores respectivos. Ya hemos comprobado que las fracciones estudiadas eran todas menores que la unidad por haber tomado siempre menos partes de las que la unidad ha sido dividida. Las fracciones que tienen el numerador menor que el denominador son menores que la unidad. Tomemos de nuevo el rectángulo como unidad. Lo dividimos en 4 partes iguales. Cada parte será 1/4 del rectángulo. Si tomamos las 4 partes, tendremos de nuevo todo el rectángulo porque la unidad la hemos dividido en 4 partes iguales y tomamos las 4. La fracción que representa la parte coloreada es 4/4 porque hemos coloreado las 4 partes. En este caso, 4/4 no es menor que la unidad, sino que es igual a la unidad. Imagina que ahora dividimos este mismo círculo en 3 partes iguales. Cada parte es 1/3. Si pintamos 1/3, tendremos una parte menor que la unidad. Si coloreamos 2/3, tendremos también una parte menor que la unidad. Pero si coloreamos los 3/3, tendremos de nuevo todo el círculo. Podremos decir que 3/3 es igual a la unidad. En los dos ejemplos anteriores has visto que las fracciones 4/4 y 3/3 tienen el numerador igual que el denominador. Y has visto también cómo las dos fracciones valen la unidad. Como ves, las fracciones que tienen el numerador y el denominador iguales valen la unidad, porque ello significa que hemos tomado todas las partes en que la unidad fue dividida. Hasta ahora hemos visto dos casos, cuando el numerador es menor que el denominador, y en este caso la fracción es menor que la unidad, y cuando el numerador y el denominador son iguales. En este caso la fracción es igual a la unidad. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el numerador es mayor que el denominador? Este es el caso que vamos a estudiar ahora. En la figura 1 hemos representado de nuevo el círculo unidad.
lo dividimos en dos partes iguales. Luego cada parte es un medio de la unidad y si tomo las dos partes tendré de nuevo toda la unidad. En la figura 2 hemos representado medio círculo. Así pues, si añado a los dos medios de la figura 1 el medio círculo de la figura 2, tendré 3 veces un medio que es igual a 3 medios. Como ya hemos visto que la unidad está formada por 2 medios, ahora los 3 medios es mayor que la unidad. En la figura 1 la unidad círculo la hemos dividido en 3 partes iguales. Si reúno las 3 partes tendremos 3 tercios, que es lo mismo que tener de nuevo la unidad. Ahora bien, en la figura 2, que es otra unidad igual a la anterior, dividida también en 3 partes iguales, voy a colorear una de estas partes. Y al reunir este tercio con los otros 3 tercios que tiene la figura 1, nos da un total de 4 tercios. Y 4 tercios es mayor que la unidad. Observa que para obtener 4 tercios nos hemos visto obligados a tomar una unidad más un tercio de otra unidad. Habrás observado que en estos dos casos las fracciones valen más que la unidad. Todas estas fracciones tienen el numerador mayor que el denominador. Así podemos afirmar que las fracciones que tienen el numerador mayor que el denominador son mayores que la unidad, ya que tomamos más partes de las que la unidad fue dividida. Las fracciones que tienen el numerador menor que el denominador son menores que la unidad. Las fracciones que tienen el numerador igual que el denominador son iguales a la unidad. Las fracciones que tienen el numerador mayor que el denominador son mayores que la unidad. Ya sabemos cuando una fracción es mayor que la unidad, pero aún no hemos estudiado cómo hallar el número de unidades que representa una fracción. Esto es lo que vamos a estudiar en este apartado, tanto en el caso en que el denominador divida exactamente al numerador, como en el caso en que la división no sea exacta. En el apartado anterior hemos visto que las fracciones cuyo numerador era mayor que el denominador eran mayores que la unidad. Así, para obtener 3 medios necesitábamos 2 unidades, en este caso 2 círculos, uno completo y la mitad del segundo. Y para obtener 5 medios necesitábamos 3 unidades, 3 rectángulos. Tomábamos 2 y la mitad del tercero.
Todas estas fracciones que tienen el numerador mayor que el denominador son mayores que la unidad. Pero, ¿cómo hallar el número de unidades que representa una fracción mayor que la unidad? Tomemos como unidad el círculo. Dividámoslo en cuartos. ¿Cuántos cuartos tenemos en todo el círculo? 4 cuartos. Observa ahora estos dos círculos que también hemos dividido en cuartos. ¿Cuántos cuartos tenemos con los dos círculos juntos? Ocho cuartos. Por último, tomamos 3 círculos divididos en cuartos. ¿Cuántos cuartos tendremos con los 3 círculos juntos? Doce cuartos. Observa ahora qué ocurre si en la fracción 4 cuartos divido el numerador por el denominador. Da 1, es decir, una unidad círculo. Es decir, un círculo. ¿Y si en la fracción 8 cuartos divido el numerador por el denominador? El resultado es 2 unidades o círculos, ya que el círculo es la unidad que hemos tomado como referencia. ¿Y si en esta última fracción divido también el numerador por el denominador? El resultado es 3 unidades o círculos. De los ejemplos anteriores, podemos afirmar que para hallar el número de unidades que representa una fracción mayor que la unidad, cuyo denominador divide exactamente al numerador, se divide el numerador por el denominador. El cociente obtenido indica el número de unidades de la fracción. Tomemos el círculo como unidad. Cada una de estas 2 unidades la dividimos en 4 partes iguales. ¿Cuántos cuartos hemos coloreado? Hemos coloreado 6 cuartos. Estarás de acuerdo conmigo que 6 cuartos del círculo es igual a un círculo entero y 2 cuartos del segundo círculo. En 6 cuartos hay, pues, una unidad y 2 cuartas partes de otra unidad. En el ejemplo anterior hemos hablado de la fracción 6 cuartos que es mayor que la unidad. Observa que si en la fracción 6 cuartos dividimos el numerador por el denominador, la división no es exacta, puesto que me da 1 de cociente y 2 de resto. El cociente me indica el número de unidades, en este caso de círculos enteros que poseo. Y el resto me indica el número de cuartos que tomo de la unidad siguiente. Has visto que una fracción mayor que la unidad,
cuyo denominador no divide exactamente al numerador, da origen a una nueva expresión en la que el cociente obtenido indica el número de unidades y el resto es el numerador de una nueva fracción que tiene por denominador al divisor. He aquí, gráficamente, lo que acabas de aprender. En 22 quintos hay 4 unidades y 2 quintos de unidad. En 16 octavos hay 2 unidades. Y por último, en 14 tercios hay 4 unidades y 2 tercios de unidad. Para hallar el número de unidades que representa una fracción mayor que la unidad, se divide el numerador por el denominador. Si la división es exacta, el cociente de la división indica el número de unidades de la fracción. Si la división no es exacta, da origen a una nueva expresión en la que el cociente obtenido indica el número de unidades y el resto es el numerador de una nueva fracción que tiene por denominador al divisor. Hasta ahora hemos comparado las fracciones con la unidad. En este tercer apartado vamos a comparar fracciones entre sí, pero solo vamos a comparar fracciones cuando alguno de sus dos términos son iguales, es decir, o tienen igual numerador o igual denominador. En este tercer apartado vamos a comparar fracciones entre sí. Gemma, Antonio, César y Clara han obtenido las siguientes notas: un 5, un 3, un 7 y un 8. ¿Cuál de ellos ha sacado la nota más alta? La nota más alta la ha sacado Clara, que ha obtenido un 8. ¿Quién ha sacado peor nota? La peor nota ha sido la de Antonio. Tendremos que avisarle seriamente, pues lleva varios días que no estudia nada. ¿Sabrías ordenar los chicos según las notas que han obtenido de mayor a menor calificación? Clara, César, Gemma y Antonio. Este ejercicio te ha resultado muy fácil. Se trataba solamente de ordenar números enteros.
Como ves, a Gemma y a Antonio, que habían obtenido las notas más bajas, los he mandado a clase otra vez, quedándome con Clara y César para regalarles una tarta como premio. Vamos a dividir la tarta en 4 partes iguales. Clara se come los 3/4 de la tarta y César una cuarta parte. ¿Qué fracción del pastel es mayor, 3/4 o 1/4? Es mayor 3/4. En el ejemplo anterior has comparado 3/4 con 1/4 y has visto que 3/4 es mayor que 1/4. Pero si te diera ahora todas estas fracciones, ¿sabrías cuál es mayor, cuál es menor y ordenarlas luego de mayor a menor? Lógicamente no sabrías hacerlo puesto que todavía no lo hemos estudiado. Pues bien, esto es lo que vas a aprender en este capítulo. Es decir, aprenderás a comparar fracciones entre sí y luego sabrás ordenarlas de mayor a menor o viceversa sin dificultad alguna. Cuando terminemos la lección te resultará tan fácil como te ha resultado antes ordenar 8, 7, 5 y 3, es decir, las notas que habían sacado en historia nuestros amigos. He aquí 2 tartas iguales. La primera la dividimos en 4 partes iguales. Y la segunda la dividimos en 6 partes iguales. Gemma, que se había quedado sin tarta, acude de puntillas a la cocina y retira los 3/4 de la primera tarta. Y Antonio acude también a la cocina y se lleva 3/6 de la segunda tarta. ¿Quién se ha llevado la mayor parte? ¿El que ha tomado 3/4 o el que ha tomado 3/6? Se ha llevado la mayor parte de tarta el que ha tomado 3/4. Luego podemos decir que 3/4 es mayor que 3/6. Siempre tomo igual número de partes. Una vez son cuartos y la otra sextos. Y como 1/4 es mayor que 1/6, 3/4 es mayor que 3/6. He aquí 2 reglas iguales. La regla A la dividimos en 4 partes iguales y pintamos 2. Hemos pintado 2/4. La regla B la dividimos en 3 partes iguales y pintamos 2, es decir, pintamos 2/3 de la regla. ¿Qué fracción representa la parte más larga? ¿2/4 o 2/3? La fracción que representa el tramo más largo de regla, comparando las partes pintadas, es 2/3. Así pues, podemos decir que 2/3 es mayor que 2/4. Vamos a comparar ahora entre sí las fracciones 4/8 y 4/12. La figura A es idéntica a la figura B, pero la primera la hemos dividido en 8 partes iguales y la segunda en 12. Vamos a pintar los 4/8 de la figura A. Y vamos a pintar también los 4/12 de la figura B. ¿Qué fracción es mayor? ¿4/8 o 4/12?
es mayor la parte representada por la fracción 4/8. También en este caso se tiene que 4/8 es mayor que 4/12. En el ejemplo del pastel has visto que 3/4 era mayor que 3/6. Observa que las dos fracciones tienen el mismo numerador, y de las dos es mayor la que tiene menor denominador. En el ejemplo de la regla has visto que 2/3 es mayor que 2/4. Observa que ambas fracciones tienen el mismo numerador y la mayor es la que tiene menor denominador. Y en el último ejemplo, el de las figuras A y B, has visto cómo 4/8 era mayor que 4/12. Ambas fracciones tienen el mismo numerador y la mayor es la que tiene menor denominador. Por tanto, podemos decir que de varias fracciones que tienen igual numerador, es mayor la que tiene menor denominador. De estas tres fracciones que tienen el mismo numerador, ¿cuál es mayor? Tres medios. ¿Y cuál es menor? 3/6. ¿Sabrías ordenarlas de mayor a menor? En efecto, la mayor es 3 medios porque tiene el denominador menor. La siguiente es 3/4 y la más pequeña es 3/6, que es la que tiene mayor el denominador. Vamos a dividir la regla A en 5 partes iguales y pintaremos 3 partes, es decir, 3/5. Y la regla B, que es idéntica a la regla A, la vamos a dividir también en 5 partes iguales y pintaremos 4 para hallar los 4/5. Compara las partes coloreadas. Observa que estas dos fracciones, 3/5 y 4/5, tienen igual denominador, y la mayor es la que tiene mayor numerador. Podemos decir perfectamente que 4/5 es mayor que 3/5. Estos dos círculos son iguales. En uno vamos a pintar 3/4. Y en el otro círculo vamos a pintar los 2/4. ¿Qué fracción es mayor, 3/4 o 2/4? Es mayor 3/4. Así pues podemos afirmar que 3/4 es mayor que 2/4. Podemos ver que tomamos siempre la misma unidad fraccionaria y cuantas más tomemos, mayor es la fracción.
Con los dos ejemplos anteriores puedes afirmar que de varias fracciones que tienen igual denominador, es mayor aquella que tiene mayor numerador. Cuando varias fracciones tienen igual numerador, es mayor la que tiene menor denominador. Cuando varias fracciones tienen igual denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. En este último apartado vamos a estudiar cómo se comparan las fracciones que tienen términos distintos, es decir, que no tienen iguales ni los denominadores ni los numeradores. En estos dos pares de fracciones sabes cuál es mayor y cuál es menor porque tienen el mismo numerador. Es mayor 3/4 en el primer par y 2/3 en el segundo par. En cuanto a los dos pares de fracciones de la derecha, sabes cuál es mayor y cuál es menor porque tienen el mismo denominador. Es mayor 4/5 en el primer par y 3/4 en el segundo par. Pero si tomas dos fracciones que no tienen igual numerador ni igual denominador, como es el caso de 2/3 y 4/5, no puedes compararlas directamente. Para comparar estas fracciones entre sí, que no tienen igual el numerador ni el denominador, debes transformarlas antes en fracciones equivalentes y que tengan el mismo denominador. En primer lugar, multiplico el numerador y el denominador de la fracción 2/3 por el denominador de la otra fracción, que en este caso es 5. El resultado de la multiplicación es 10/15. Y en segundo lugar, multiplico el numerador y el denominador de la fracción 4/5 por el denominador de la fracción anterior, que en este caso es 3. El resultado de la multiplicación me da 12/15. Observa que 10/15 es equivalente a 2/3 y 12/15 es equivalente a 4/5. Y como estas dos fracciones equivalentes tienen el mismo denominador, el 15, puedes ya compararlas entre sí. ¿Cuál de las dos es mayor, 12/15 o 10/15? Es mayor 12/15. Y como 12/15 es equivalente a 4/5 y 10/15 lo es a 2/3, podemos afirmar que 4/5 es mayor que 2/3. Vamos a comparar entre sí 3/4 y 5/6. Multiplicamos los dos términos de la fracción 3/4 por el denominador de la otra fracción, que es 6, para hallar una fracción equivalente. La fracción equivalente es 18/24.
Multiplicamos los dos términos de la fracción 5/6 por el denominador de la otra fracción, que es 4. El resultado es 20/24. Y como las nuevas fracciones tienen el mismo denominador, las puedo comparar entre sí. ¿Cuál de estas dos fracciones es mayor? La mayor es 20/24. Y dado que 20/24 es equivalente a 5/6 y 18/24 es equivalente a 3/4, por lo tanto 5/6 es mayor que 3/4. Veamos ahora si sabes comparar fracciones de distinto numerador y denominador, convirtiéndolas primero en fracciones equivalentes con igual denominador. Recuerda que debes multiplicar los dos términos de cada fracción por el denominador de la otra. La fracción equivalente a 1/2 es 5/10. La fracción equivalente a 3/5 es 6/10. Y como 6/10 es mayor que 5/10, puedes decir que 3/5 es mayor que 1/2. Vamos a comparar ahora tres fracciones. Dado que son tres las fracciones que queremos comparar, debemos multiplicar el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las otras dos. La fracción equivalente a 1/2, ¿cuál es? 12/24. La fracción equivalente a 2/3, ¿cuál es? 16/24. Y la fracción equivalente a 3/4 es 18/24. Compara ahora las tres fracciones equivalentes y ordena de mayor a menor 1/2, 2/3 y 3/4. Tres cuartos es mayor que 2/3 y 2/3 es mayor que 1/2. Vamos a averiguar cuál de estas dos fracciones es mayor. Para hallar una fracción equivalente a 6/7, multiplicarás el numerador y el denominador por 8. El resultado es 48/56. Y para hallar una fracción equivalente a 7/8, multiplicarás el numerador y el denominador por 7. El resultado es 49/56. ¿Cuál de estas dos fracciones es mayor? 7/8 es mayor que 6/7. He aquí tres pares de fracciones. Entre cada par de fracciones, si queremos compararlas, debe ir alguno de estos signos.
mayor, menor o igual. Piensa qué signo pondrás entre cada par. 5/4 es mayor que 2/4. 2/3 es menor que 6/3. 3/4 es igual a 9/12. Para comparar fracciones entre sí, hay que transformarlas antes a fracciones equivalentes con el mismo denominador. Para conseguir fracciones equivalentes, se multiplica el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás fracciones.